Hay novedades que parecen buenas, al menos porque se trata de un aumento para los jubilados, pero dentro de un contexto complicado. Hablamos de un 27,18% de incremento para marzo para los jubilados y vamos a hablar de este tema con Florencia Marcarián, que es abogada previsional. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un placer estar nuevamente con ustedes. Gracias, Florencia, por sumarte a la pantalla de Canal E. Hablaba de buenas noticias porque se trata de un aumento, pero poniéndolo en contexto, nunca son tan buenas las noticias para los jubilados porque no alcanzan estos aumentos. 27,18%. Contanos un poco cómo impacta. La verdad es que en un principio se esperaba que fuera de un 35% con el anuncio hace unos días de Caputo. Sabíamos que esto iba a ser alrededor de un 30%, pero la verdad es que ese 27,18 queda licuado con la inflación, ¿no? Sobre todo porque se sabe que va a haber un bono, que la idea es que los jubilados dejen de perder esta capacidad, este poder de compra, pero todavía no está confirmado ni el monto ni a quiénes va a aplicar, ¿no? Si va a aplicar a todos los jubilados y a los pensionados o si sigue aplicando únicamente a aquellos de la mínima, o si se va a establecer un monto hasta el cual van a otorgar los bonos. Con este incremento de marzo, ¿a cuánto pasa la jubilación mínima? La mínima pasaría a 134.446. Hay que recordar que también aumenta el haber máximo a 904.000 pesos y que ese haber máximo rige únicamente para el organismo previsional porque es algo que se puede discutir en sede judicial. Bien, bien. ¿Cómo vemos el impacto en otros beneficiarios de ANSES, de pensiones, de asignaciones? Este 27,18 en principio regiría para todas las prestaciones del ANSES. ¿Cuál es el problema? Que hay prestaciones como la PUAM que perciben un 80% y algunas pensiones no contributivas que perciben el 70% Claro. del haber mínimo, independientemente del bono, ¿no? Pero la mínima es esto, 134.000. Mientras esos bonos no se integren al haber, este es el problema con el que se encuentran siempre jubilados y pensionados. Y también los que tienen pensiones no contributivas. Claro. Con que el haber siempre es menor al que venían recibiendo con los bonos. Recordemos que los últimos bonos otorgados fueron de 55.000 pesos, eran para aquellos que percibían hasta 160.000 pesos, y quiero decir, aquel que contaba con el ingreso mínimo de 105.000 llegaba a 160 y aquel que cobraba 130.000 cobraba la diferencia hasta llegar a 160, y eso es lo que todavía no sabemos cómo se va a implementar, si es que se implementa. Debería, por supuesto, haber un bono porque si no estarían percibiendo con el aumento menos dinero que en los últimos meses. ¿Se maneja algún tipo de información, ya sea independientemente de los rumores, no confirmemos nada por supuesto, pero desde la información y desde lo que podés palpar, desde el estudio y desde tus fuentes, ¿habrá bono efectivamente? Va a haber un bono, el mínimo va a ser esos 55.000 pesos, pero no se sabe cuál va a ser si lo van a mantener, si lo van a aumentar con este 27,18% o si van a fijar una suma mayor como para que no sigan perdiendo, ¿no?, los jubilados frente a esta inflación. Y además con esto de quitar el paquete fiscal de la ley ómnibus, se atrasó todo lo que refería a la modificación de la fórmula de movilidad. De todas maneras se mencionó que se presentaría nuevamente este proyecto de forma separada, ¿no? Okay, pero claro. es algo que todavía no se ha confirmado. Bueno, está vigente entonces la ley de movilidad que ya conocemos y por la cual se llega a este aumento de marzo, y en perspectiva a lo que resta del año, o al menos a lo que resta hasta mitad de año, para intentar tener algo o hacer algo de futurología un poco más certera, ¿qué se puede esperar para los próximos aumentos y cuándo serían efectivamente según esta ley de movilidad? Conforme la movilidad que sigue vigente, en junio vendría el nuevo aumento. Quizás esté la posibilidad de que se envíe este proyecto para modificar esta fórmula, y la idea era que fuera tomando el índice del costo de vida, ¿no?, teniendo en cuenta la inflación, y que fuera mensual en vez de ser trimestral, que es el gran problema que existe hoy, que teniendo la medición a un trimestre anterior y queda
queda corto el aumento. Sí, total, total. Sobre todo con estos índices que son exorbitantes. Creo que ya lo hemos charlado, pero siempre es importante reflotarlo para analizar y entender qué le convendría al jubilado y a aquel que percibe un haber. Esta ley de movilidad vemos que no sirve demasiado teniendo en cuenta esta coyuntura. El proyecto de ley que enviarían al Congreso nuevamente, ¿sería beneficioso para los jubilados? Podría ser beneficioso porque se actualizaría mensualmente, ya no tienen que esperar la medición de 3 meses antes, sería un mes anterior, podrían estar mejor, podrían verse beneficiados. Okay. Por supuesto, ¿no? Que hay que pensar también en cuál va a ser la base de esos aumentos, porque si se mantienen estos valores, la base sobre la que vendrían esos aumentos por el índice de costo, por el costo de vida, sería muy bajo. Son claro. Estos 134.000 hoy en día es muy bajo. Sí, además recordemos que dentro de esa ley, si no se modifica y si se llegara a aprobar y demás, por ejemplo, si se implementara desde abril, la inflación o el índice de inflación que se aplicaría para ajustar ese ingreso sería el de febrero recién. Entonces ya perderían 2 meses de inflación y quedaría otra vez atrasado el salario, más allá de que después mes a mes se ajustaría según el IPC. Sí, termina siendo siempre la variable de ajuste, se ha visto con este nuevo aumento también, ¿verdad? Así es, así es. Bueno, Florencia, te agradezco por el tiempo. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Igualmente.